Estimada doctorita, buenos días. El día de hoy, mi nombre es Silvia Márquez. El día de hoy le voy a exponer acerca de la influencia de los contextos sociales en los procesos formativos y el rol de la educación como institución social. Es una entrevista realizada en la parroquia rural de Taquil. Se lo hizo mediante de WhatsApp y la docente fue la entrevista de forma presencial. El- la, Esta parroquia está a 45 minutos de la ciudad de Loja. Es una parroquia rural de la ciudad de Loja. Es una parroquia donde se basa en la agricultura y en la cría de animales pequeños como es el cuy. Su característica esencialmente es esta. El objetivo de la entrevista es identificar las influencias de los contextos sociales, rurales en la parroquia, en los procesos educativos, comprendiendo el papel de la educación como institución que promueve la solidaridad y el respeto. Se entrevistaron a tres personas que pertenecen a esta parroquia. La primera persona es un estudiante de 12 años que cursa el séptimo grado. La segunda persona es la docente, que es una escuela unidocente. Y la tercera persona es su mamita, que tiene 40 años. Y esta mamita incluso es líder comunitaria. Mi entrevista está basada en, en 7 preguntas abiertas. La primera pregunta es: ¿cómo describirías las características principales de tu contexto social? Es decir, familia, comunidad, economía y tradiciones. La segunda pregunta es: ¿cuáles son los principales retos que enfrentas en tu día a día educativo o como parte de la educación en la familia? La tercera pregunta: ¿qué oportunidades ves en la educación dentro de la comunidad rural? La cuarta pregunta: ¿cómo percibes la inclusión de todos los niños en la escuela, independientemente de su origen o situación? La quinta pregunta es: ¿qué significa para ti la equidad en la educación? ¿Qué significa para ti la equidad en la educación? En ti quedó así esa pregunta. La sexta pregunta es: ¿has visto ejemplo de solidaridad entre estudiantes, docentes o familias en tu escuelita o en tu escuela? La séptima pregunta es: ¿cómo influye el contexto social en el respeto mutuo y las prácticas educativas diarias? La, la, la entrevista se desarrolló de forma amena. Me colaboraron las tres personas entrevistadas. El contexto rural, en sí, la entrevista está basada en el contexto rural de Taquil, ya que esta parroquia, como lo dije anteriormente, se caracteriza por la agricultura, es su principal forma de subsistencia. Tiene un aislamiento geográfico, están muy marcadas las tradiciones comunitarias. También aquí tenemos mucha falta de recursos como infraestructura, como textos. También el hecho de ser una parroquia rural, la carretera para llegar a esta parroquia cuando llueve en la época invernal es muy complicada. También hay marcada bastante pobreza. Y ellos se basan en la comunidad donde se fomenta el respeto, la empatía y las prácticas colectivas. Ellos incluso hasta para cultivar, para vender sus productos lo hacen en la forma comunitaria. La entrevista al estudiante, la entrevista del estudiante en sí, el estudiante respecto a la primera pregunta nos dice que ellos viven en el campo, ayudan a sus padres, luego de la escuela ayudan a sus padres con el proceso de la agricultura, como es de la papa, del maíz, y como ellos lo dicen, nosotros nos envían a dar de comer a los animales, como es los cuyes, ¿sí? Ahí dice que todos se conocen. Hay fiestas comunitarias, también hay bastante la lengua materna que es el quichua. Hay muchas personas que hablan esta lengua materna.
Dice que el reto más grande para llegar para su escuela es caminar 2 horas, especialmente a él, ya que él vive en un lugar muy alejado de su escuela y donde no tienen internet ni tienen computador. La oportunidad que les brinda, dice la escuela para él ve como su oportunidad es los conocimientos que la docente le da, le, le, le da diariamente y que en la escuela es donde se integra y donde juega junto con sus amiguitos. Dice que la inclusión en la escuela es muy buena, ya que hay niños que hablan el quichua muy marcado y otros que lo hablen y que no lo hablan muy bien y que para ellos no hay problema en eso. Eh, Dice que hay mucha equidad, mucha solidaridad, ya que cuando un niño falta, el otro niño le presta y que cuando a un niño, por ejemplo, le falta comprar los útiles escolares, dice que como tienen un fondo común comunitario, entonces la comunidad le brinda a ese niño uniformes y útiles. Dice que ahí no hay egoísmo, que son muy solidarios, que todos, incluso en el recreo, si un niño no trae el lunch, el otro niño, entre todos comparten. Ya dice que, que les enseña mucho el respeto a la tierra, ya, y que trabajan mucho en comunidad, como son las mingas. En sí, en conclusión, yo podré decir que Juan destaca retos logísticos rurales, pero ve la oportunidad en la interacción grupal, reforzando la solidaridad. Para él, todos son muy solidarios. La docente, en cambio, ella recalca que el clima es muy malo, las carreteras son muy malas y esa es su principal dificultad. Y además que la dificultad de ella es que ser unidocente se le complica muchísimo mientras enseña a un niño de séptimo grado, el niño de 4 años, de 5 años que está recién ingresando a la escuela, se le distrae, se molesta al resto de grupo de niños, entonces es muy, muy complicado para ella, ya que ella cuenta con 25 niños en esta escuela, entonces, sí se le complica un poco bastantito. Encima ella es administrativa, ella es la conserje, ella es la directora y ella es la docente. Entonces es bastante complicado esto. Las oportunidades que ha visto es que ella es un reto para ella. Ha sido un reto muy grande que se ha capacitado bastante, pero dice que nunca va a terminar de aprender de los niños, que la inclusión es clave en este tipo de niños, ya que hay niños que vienen de otras provincias por la pobreza en busca de oportunidades de educación y dice que tiene, por ejemplo, 2 niños estudiando que son de la costa y que la comunidad lo ha acogido muy bien, que es una equidad muy bien, muy buena, que los padres son muy solidarios. Sí, la madre de familia, en cambio, dice que es una comunidad muy unida, que está lejos de la ciudad de Loja, pero es muy unida, incluso para vender sus productos, ellos salen, ellos recogen en comunidad y los van a vender. Em, su mayor reto, su mayor preocupación como madre es que sus niños caminan bastante para ir a su escuela y la falta de transporte. Ya, y además dice que luego de que tuvimos el de la pandemia, se cerraron muchas instituciones por la falta de estudiantes, por lo que ha hecho que la única escuela que esté cerca de su casa es la que le estamos actualmente nombrando. Y entonces es una dificultad muy grande eso. Dice que en la escuela, como padres de familia, les ha enseñado a aprender valores, sí, ya que cada reunión la docente enfatiza esta parte de la empatía, los valores y como comunidad ellos son muy solidarios. La equidad es muy buena en esta escuela, en este tipo de personas. Las familias son muy buenas. Y además esta mamita recalca que como ellos tienen el desayuno escolar, ellos se rotan para cocinar
el desayuno escolar por semanas. Ejemplo, es 2 mamitas por cada semana y el gobierno les provee de ciertos alimentos y ellos para mejorar la comida, ellos a través de mingas, a través de bingos, rifas, ellos tienen un fondo que compran, por ejemplo, la carne, huevos, cosas para mejorar la alimentación, el desayuno escolar de los niños, pan. En sí, aquí he destacado lo que en un análisis que Juan, en la entrevista de Juan, destaca retos logísticos rurales, como es lo que su escuela se encuentra lejos y lo que tiene que caminar, pero ve la oportunidad en la interacción grupal, le gusta mucho ir a la escuela para jugar con sus niños y él destaca mucho la solidaridad, dice que todos son muy buenos. La docente identifica la equidad como acción intencional, ya como aporte educativo en la integración cultural, ya que, por ejemplo, aquí las fiestas son cuando ellos tienen una fiesta, ellos son muy solidarios, ellos hacen una comida comunitaria donde en la fiesta todos comen, ellos no ven a nadie, si están 100 personas, las 100 personas comen. em, es muy buena en ese sentido. En cambio, la mamá enfatiza que la solidaridad comunitaria es la base de ellos, la base educativa, y las tradiciones son muy enraizadas. Ellos son muy enraizados, ya que, por ejemplo, ellos recogen 100 lechugas, las 100 lechugas salen a la ciudad, las venden y ese dinero es para la comunidad y para las personas más necesitadas. En el contexto social rural de Taquil, en conclusión, influye profundamente en la educación. Es muy influyente. Genera retos como aislamiento, la pobreza que limita la equidad, pero hay oportunidades de solidaridad comunitaria como las mingas, comparten los recursos, como les decía, y en esta fomentan el respeto y la cohesión. En la minga, por ejemplo, los varones trabajan, los varones pintan, los varones hacen el asentamiento de la escuela, mientras que las mamitas van y cocinan para el almuerzo, para la minga y donde todos comparten. La educación actúa como una institución social e integra en las tradiciones de la comunidad, promueve la inclusión pese a las desigualdades que tienen respecto a la ciudad de Loja, por ejemplo. Para mí la reflexión clave de esto es que para fortalecer se necesitan políticas que cierren brechas rurales urbanas, practicando prácticas y más prácticas de solidaridad. Es decir, por ejemplo, en nuestra ciudad nosotros estamos en una burbujita donde no sabemos la realidad de lo que es la educación rural y en sí la educación de escuelas unidocentes es muy difícil, es muy duro para desde la docente llegar a la institución, llegar y donde están los caminos difíciles. Por ejemplo, la docente llegó y ya no pudo salir, tiene que quedarse ahí 2, 3 días hasta que la carretera se mejore. Esa docente no puede estar en su 100 porque esa docente tiene sus hijos, su familia y ella está preocupada también de su familia, de sus hijos. Entonces, como que no da el 100%, pero en sí, yo creo que como acción gubernamental sí desearía que se revea, que se vea bien, que esas instituciones tengan lo necesario y que la equidad sea para todos a nivel de todo el país. Muchísimas gracias, estimada licenciada, doctorita, que tenga un buen día.